es directamente proporcional a un gradiente de velocidad. Como que yo tuviese lo siguiente aquí, trato de ejemplificar o representar una porción, un elemento de volumen de un fluido. Y si a este fluido yo le aplico un esfuerzo cortante, que es, como les decía, aplicar una fuerza paralela a la superficie, ustedes están desencadenando este efecto sustancia y están promoviendo una deformación. Pues obviamente yo, como les decía o les trataba de explicar en la clase anterior, yo no puedo entender movimiento de un fluido si es que el movimiento no es respecto de qué, de una superficie. Pues aquí tenemos la superficie, ¿sí? Esta superficie está estática, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este punto la velocidad es igual a 0. Cuando ustedes aplican este esfuerzo cortante, automáticamente están promoviendo que esta superficie adquiera cierta velocidad. ¿Sí? Consecuentemente, en este sistema ustedes van a darse cuenta que tienen que una distribución de velocidades que va desde B igual a B hasta B igual a C. Por lo tanto, una forma mediante la cual yo puedo representar este perfil de velocidades puede ser esta línea. Entonces, estos vectores que yo estoy tratando de representar tratan de reflejar las distintas velocidades que tienen las distintas corrientes que yo puedo concebir que forman parte de este. Y, como les decía, esto significa que realmente la velocidad cambia en función de la corriente. Si yo establezco distintas posiciones a lo largo del eje de las 10, yo puedo darme cuenta que para cada punto, ¿no es cierto?, a lo largo del eje de las 10, tengo distintas velocidades. Que es justamente lo que yo estoy tratando de representar a nivel de esta derivada, que representa o significa cambio de velocidad respecto de la posición. Y esto no es más que, como les decía en la clase anterior, sinónimo de la deformación que está experimentando el fluido por efecto del movimiento que está experimentando. Y también se conoce con el nombre de gradiente de velocidades. ¿Sí? Aquí hay transferencia de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque existe una diferencia de velocidades. Cambia la posición, la velocidad es. ¿Sí? Repito, aquí estamos aplicando una fuerza en esta superficie. Por efecto de la aplicación de esta fuerza, en esta parte el fluido empieza a moverse con cierta velocidad. Pero en contraposición, como les decía, siempre existe movimiento de fluido respecto de una superficie y esta superficie al estar estática hace que en este punto la velocidad se igualice. Si yo me muevo desde este punto hasta la parte superior, las distintas ubicaciones se caracterizan porque tienen diferentes velocidades. Y esta derivada que yo escribo acá trata de reflejar esta particularidad que las velocidades son cambiantes. Hay un cambio de velocidad en función de qué, en función de la posición. ¿Sí? Entonces, aquí esta ley de Newton me dice que la velocidad de transferencia de cantidad de movimiento es directamente proporcional al gradiente de velocidad, es directamente proporcional a la deformación que ustedes están haciendo. Porque claro, esta deformación va a depender de qué, el fluido de la sustancia con la cual estoy trabajando. Hay ciertas sustancias, ¿no es cierto?, que presentan o que tienen diferentes o distintas velocidades y que pueden hacer que el comportamiento se presente o que tenga la sustancia sea diferente. Se deforme más, tienda a fluir con mayor rapidez. Se deforme menos, tienda a moverse o desplazarse con menor dificultad. Y eso es sinónimo de qué? De la viscosidad que presenta o que tiene. Ustedes han manipulado, supongo, glicerina, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta, habrán visto que la glicerina se mueve con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque tiene viscosidad. Han manipulado, supongo, la miel de abeja. Igual, sumamente difícil que se mueva. ¿Por qué? Porque tiene una diferente viscosidad. Pero en contraposición con el agua, ustedes se habrán dado cuenta que el agua prácticamente se mueve con mucha facilidad. ¿Consecuencia de qué? De que tiene muy poca viscosidad.
de transferencia de calor. Y vamos a ver qué unidades están detrás de la velocidad de transferencia de calor. ¿Sí? Nivel de calor, estamos hablando de energía. Unidad de tiempo, unidad de aire. No hay más vueltas que darle, o ustedes podrían un poco simplificar a nivel de energía. ¿Equivalente de energía qué es? Masa, metro cuadrado. Una forma, energía, ¿cuál que es? Una fuerza. Fuerza, distancia o presión, volumen. La energía, ¿no es cierto? Como ustedes acaban de decirme, puede ser presión, volumen, o puede ser que justamente el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo es una forma de energía. Y el trabajo es la multiplicación de la fuerza por una distancia. Y por ahí ustedes podrían seguir viendo, ¿no es cierto?, cómo reducimos esta expresión que refleja la velocidad de transferencia de calor para tener sus unidades convencionales. ¿Okay? Pues hagan ese trabajo y veamos finalmente qué unidades tenemos detrás de la velocidad de transferencia de calor. Por la lógica de que la energía puede ser fuerza por distancia, como usted recuerda, la fuerza es que masa por aceleración. Tenemos masa por aceleración, la fuerza, le multiplicamos por una longitud que sería la distancia, fuerza por distancia es trabajo, una forma de energía. Masa, aceleración, fuerza, fuerza por distancia, energía, denominador, tiempo, área de transferencia, longitud. ¿Qué unidades fundamentales tenemos ahí? Meter a la menos 3. ¿Cómo que a la menos 3? ¿Seguro? Me sale al cubo. Menos al cubo. Eso te digo, eso me sale a mí. Que no puedo hacer este chiste. Mira, esto me sale a mí. ¿Cómo vas a aprender? O sea, sí, al cubo. Sí, pero ¿Por qué la pasé? ¿Qué unidades fundamentales tenemos acá? MT a la menos cubo. Masa, Tiempo a menos cubo. Eso en cuanto a sus vías fundamentales, pero sí tal vez les quiero reflejar unidades típicas. Energía por unidad de tiempo, ¿qué es? Potencia. Potencia por unidad. Podríamos hablar de vatios por unidad de metro cuadrado, ¿cierto? Formas. Esta velocidad de transferencia, ¿sí?, a nivel de fenómeno de transporte se lo suele simbolizar con la letra Q minúscula y un poco el punto arriba. Ese punto arriba, ustedes recordarán, es la forma de expresar, ¿no es cierto?, que esta variable involucra tiempo. Una forma es una velocidad. Este Q minúsculo, punto, significa energía por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia. A nivel de la ley de Fourier, aquí es igual o negativo. Hay una proporcionalidad y aquí también tenemos un gradiente, pero en este caso es un gradiente de temperaturas. ¿Sí? Igual, si yo establezco acá una pared, si tengo aquí en este extremo de la pared una temperatura 1 que es mayor en el extremo opuesto, representa una temperatura 2, diferencia de temperaturas, diferencia de calor, y
También podrían establecer un perfil de temperaturas desde un extremo de la pared. Es igual, de forma idéntica, trazo distintas posiciones en el eje de las X. Necesariamente entenderé que cada punto se caracteriza porque presenta o porque tiene que una temperatura diferente. Nuevamente, la temperatura es función o cambia en función de la posición y puedo también expresar que un gradiente de temperaturas. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, la lógica de cómo planteo las ecuaciones se parece mucho. La velocidad de transferencia de una determinada propiedad es el negativo de una constante de proporcionalidad multiplicado por el respectivo gradiente en función de la propiedad que se está transformando. Gradiente de velocidades, gradiente de temperaturas. Aquí hay una constante de proporcionalidad que en un caso es la viscosidad y en otro caso es la conductividad técnica. ¿Sí? Y finalmente nos vamos al transporte de masa y aquí hablamos de la ley. Igual aquí. Si hablamos de transferencia de masa, aquí hablaremos de masa por unidad de tiempo, por unidad de tiempo, por unidad de área. Aquí tal vez podamos hacer una pequeña diferenciación, porque puede ser que yo exprese la transferencia de masa en unidades básicas, o tome como referencia que y puedo también yo representar moles por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Sí? Y no hay mucho que pensar, porque la propiedad es masa por unidad de tiempo y por unidad de área. A nivel de fenómenos de transporte, ¿sí? Estas unidades o esta velocidad de transferencia de masa la represento como una letra N mayúscula y simbolizo, ¿sí?, con un subíndice, o trato de caracterizar o representar a la sustancia que está experimentando transferencia de masa. ¿Sí? Que puede ser, ¿no es cierto?, que yo tenga, no sé, el colorante que se está difundiendo en el agua. Ahí tengo que representar la velocidad de transferencia del colorante, ¿no es cierto?, en el. Aquí represento como unidad, aquí igual hay un signo negativo. Aquí hay nuevamente un coeficiente de proporcionalidad, pero este coeficiente de proporcionalidad representa cómo un componente se difunde en el otro y por eso le pongo A sub. ¿Sí? Colorante en agua. Es un coeficiente, es una propiedad que refleja la velocidad o la facilidad o la dificultad que tiene un componente para difundirse en otro. ¿Sí? Entonces, esta difusividad igual va a estar multiplicada por ¿qué? Por un gradiente de concentraciones de la especie que experimenta el respectivo. Pero igual, ¿no es cierto? Esto va a significar o representa nuevamente que va a existir un gradiente de concentraciones que no es más que tratar de entender que la composición, la concentración va a cambiar en función de qué, en función de la posición. Aquí ustedes lo habrán visto que cuando escribo los gradientes tomo como referencia distintos ejes. Eso puede pasar. De hecho, las ecuaciones que yo acabo de escribir reflejan transferencia unidireccional en una sola dimensión. A veces los fenómenos se pueden complicar, pueden ser fenómenos bidimensionales, tridimensionales o multidimensionales. A nivel de fenómenos de transporte, nosotros hacemos muchas suposiciones que tienen mucha lógica y a veces me escucharán decir que mayoritariamente, ¿sí?, el fenómeno es unidireccional, unidimensional. ¿Sí? Eso significa que tal vez la transferencia en las otras dimensiones es insignificante. El tinte o el enfoque que tienen los fenómenos de transporte muchas de las veces es infinito. ¿Sí? Los cálculos que nosotros hacemos muchas de las veces tienen o implican un margen de error. Y a nivel de ingeniería química nosotros a veces manejamos con un rango de tolerancia de los errores. ¿Sí? Y
Y eso va a significar muchas de las veces que a nivel de fenómenos de transporte o de operaciones vitales, ustedes muchas de las veces trabajen con soluciones aproximadas y no con soluciones exactas. Se aproxima la solución exacta y para nosotros es más que suficiente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tener una solución exacta implica que en el tiempo de cálculo, que a veces como ingenieros no estamos en capacidad de tener mucho tiempo de cálculo. Y por ponerles una comparación, si yo tengo un cálculo exacto en, no sé, en un día versus una solución aproximada que la tengo en 10 minutos, yo prefiero los 10 minutos antes que se recuperen. Y muchas de las veces la solución aproximada es el 99% de la solución exacta. 1% de error es nada a nivel en términos ingenieriles. Y de hecho, por ejemplo, cuando ustedes trabajen con transferencia de calor, van a ver que les dicen que el rango de error cuando calculan el coeficiente de transferencia de calor es del 15%. Y ese rango es tolerable a nivel de los cálculos que ustedes van a hacer. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Repito, vamos a trabajar en fenómenos unidimensionales. Eso no va a significar que las otras dimensiones no están participando en el fenómeno, pero son insignificantes en términos mayoritariamente o significativamente una única dimensión es la que mayoritariamente concentra la respuesta al problema de ecuaciones. Por eso, un poco ahí ustedes verán que escribo distintas o diferentes ejes, ¿no es cierto?, para expresar estos términos. Por lo tanto, transferencia de calor, transferencia de cantidad de movimiento, perdón, transferencia de calor y transferencia de masa, sí tienen un planteamiento similar a nivel de las ecuaciones que nos permiten interpretar estos términos. Hay un signo negativo, hay un coeficiente de proporcionalidad y tenemos la presencia del gradiente, que dependerá de la propiedad que está haciendo el transporte. Ahora, ¿por qué yo tengo un signo negativo allí? Ese signo negativo refleja una dirección, una direccionalidad, ¿sí?, en torno al transporte en el cual estamos trabajando. En absolutamente todos los transportes, siempre la propiedad se transporta desde la zona de alta concentración de la propiedad a la zona de baja concentración de la propiedad, y eso explica el signo negativo que ustedes tienen. ¿Sí? Tenemos una alta temperatura, baja temperatura, el calor va de dónde? De la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Una zona con alta concentración versus una zona de baja concentración. La masa trata de suplir esa diferencia y va de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Lo mismo ocurre a nivel de cantidad de movimiento. Una zona con alta cantidad de movimiento versus una zona con baja cantidad de movimiento. La direccionalidad trata de compensar esa diferencia de mayor a menor, y esa es la explicación de por qué yo siempre pongo un signo. La dirección, chicos, es importante. Y justamente ese signo trata de reflejar la direccionalidad en cuanto a la forma en la cual el transporte se está. Por lo tanto, estas tres propiedades, cantidad de movimiento, calor y masa, ¿sí?, tienen ecuaciones que tienen muchas similitudes. ¿Sí? Pero ahora vamos a trabajar un poco más, para que un poco veamos también otra similitud interesante a nivel de estas ecuaciones. ¿Sí? Vamos a reescribir estos gradientes de forma tal que yo exprese el gradiente como voy a tratar de reescribir estos gradientes de forma tal que yo tenga, ¿sí?, la derivada de la concentración de la propiedad con respecto a una posición. En el último caso ya no tengo que hacer nada, porque justamente, ¿sí?, aquí ya tengo cambio de concentración respecto a tiempo. Y eso me permite a mí ver cómo yo tengo que reescribir, porque de alguna forma yo tengo que ver
que esta derivada refleje que energía por unidad de qué volumen, cantidad de movimiento, en este caso velocidad por unidad de qué unidad. ¿Sí? Vamos a reescribir las dos primeras ecuaciones de forma tal que yo aquí en mi gradiente refleje esto. ¿Sí? Derivada de la concentración de la propiedad respecto de la posición. En el último caso no tengo que hacer nada porque ahí realmente tengo cambio de concentración respecto de la posición. La concentración es masa por unidad de volumen y eso me permite entender, repito, cómo tengo que hacer el cambio en las otras dos ecuaciones, porque sería energía por unidad de volumen, cantidad de movimiento por unidad de volumen. Vamos a poder continuar con esta. La ecuación no tiene que ser modificada, por eso lo que voy a hacer en este caso es multiplicar y dividir para una misma variable, que en este caso es la densidad. Al multiplicar y dividir para la densidad no estoy afectando para nada la ecuación, pero permite cumplir el propósito que les había comentado. La densidad es constante, por lo tanto puedo meterla dentro de la derivada. Y veamos ahora, ¿sí?, qué unidades tiene la multiplicación de la densidad por la velocidad. Aquí pongo velocidad sub x, ¿por qué? Porque tomo como referencia la velocidad en el eje de las x. Cuando yo hacía este diagrama, ¿no es cierto?, cuando aplicaba este esfuerzo cortante y se generaba esta distribución de velocidades, yo tenía velocidades a lo largo del eje de las x, pero cuando yo cambio posición a lo largo del eje de las x. Es muy importante que yo trate de replicar direcciones, porque en ciertos casos es importante. Acá ustedes se dan cuenta que el cambio de la velocidad va en un eje distinto al cambio de la posición y por eso yo tengo que hacer esta diferenciación. Ahora bien, ¿qué unidades tenemos a nivel de la multiplicación de la densidad por la velocidad? Densidad es que masa por unidad de volumen y aquí le estamos multiplicando por la velocidad. Por lo tanto, fíjense que aquí ya tengo masa por velocidad por unidad de volumen, que ya refleja concentración de la propiedad que está siendo transportada. Por lo tanto, mi ecuación puede estar escrita esta. Utilizando la densidad, veo que ya mi ecuación queda reescrita de forma tal que la derivada o el gradiente refleja ya que el cambio de la concentración de la propiedad respecto de la posición. Cambio en la concentración de la cantidad de movimiento respecto de la posición. Ahora lo mismo lo voy a hacer a nivel de qué, a nivel de la ley de Fourier. ¿Sí? Pero en este caso, tal vez voy a tener que hacer uso de propiedades que un poco se asocien a nivel de qué, de la transferencia. Y esas propiedades van a ser nuevamente la capacidad calorífica, ¿sí?, y va a ser tal vez realmente la densidad. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo hago lo mismo. No afecte nada a la ecuación, pero ahora le multiplico y le divido para la capacidad calorífica y la densidad. Veamos qué pasa ahora. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Voy a dejar como conductividad térmica dividido para capacidad calorífica y densidad.
Y lo demás, suponiendo que es constante, lo meto en la derivada. Analicemos qué pasa ahora cuando yo multiplico capacidad calorífica por la densidad. Obviamente aquí me falta la temperatura. Brevemente, cuando yo multiplico Cp por temperatura, ¿qué es? Es entalpía, ¿no es cierto? Eso significa de alguna forma energía por vía de masa. Si yo le multiplico por la densidad de la masa, se me cancela y me queda energía por vía de volumen. Por lo tanto, ya reescrito, ¿no es cierto? Este gradiente de forma tal que yo refleje el cambio de energía por vía de volumen respecto de qué? Respecto de la posición. Consecuentemente, ya tengo reescrita mi ecuación que cumpla con este condicionante que les mencionaba de que como les decía, en el último caso no tengo que hacer nada porque ya la forma como la escribí ya refleja aquí concentración respecto de la posición. ¿Sí? Entonces, cuando yo trato de reescribir las ecuaciones que interpretan la transferencia de cantidad de movimiento, la transferencia de calor y la transferencia de masa, de forma tal que aquí tenga velocidad de la propiedad y aquí el gradiente refleje el cambio de la concentración de la propiedad respecto de la posición, yo voy a notar una característica importante y una similitud que van a presentar estas ecuaciones. Ahora vamos a trabajar un poco haciendo un análisis dimensional para tratar de ver qué unidades fundamentales tengo a nivel de estas constantes de proporción. Empecemos por la última, que tal vez es lo más fácil de ver. ¿Sí? Vamos a ver primero qué unidades tiene este gradiente. Concentración, que es masa por unidad de volumen, ¿no es cierto? Este de Z no es más que posición, longitud. Esto es justamente lo que yo quiero ver, las unidades del coeficiente de difusión. Y aquí, como les decía, es que masa, tiempo, área de transferencia. La 1. Creo que sí. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de difusividad? ¿Qué unidades tiene el coeficiente de difusividad? Los cuadrados sobre el tiempo. Longitud al cuadrado. Se dan cuenta que aquí se me cancela la masa y me queda longitud a la cuarta, ¿no es cierto? Que se cancela con longitud ¿Cómo al que la cuadrado y cuarta me me queda queda cuadrada? finalmente longitud al cuadrado por medio. Ah, ya. Sí. Ahí me queda. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con la relación entre conductividad térmica, capacidad calorífica.
densidad ya sabemos que es masa por unidad de volumen. La capacidad calorífica que unidades tiene es energía, ¿no? Masa, Unidad de masa temperatura. por unidad de qué? De diferencia de temperatura. Siempre nos enseñan la vez en cómo se lleva. Ojo, hago una pequeña aclaración en este punto. Separado. Es cierto que tal vez cuando ustedes ven la capacidad calorífica, por ejemplo, del agua, del aire, les dicen que es kilojoules por cada kilogramo grado centígrado. ¿Sí? Pero realmente esto significa una diferencia. El agua aproximadamente tiene una capacidad calorífica de ¿cuánto? De 1 caloría, ¿no es cierto? Por cada gramo. 1 caloría por cada gramo grado centígrado. Pero realmente eso significa que ustedes tienen que darle 1 caloría de energía para modificar en 1 grado centígrado una masa de un grado. Modificar en 1 grado centígrado. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de temperaturas. No es temperatura absoluta. No cometan el error que muchas de las veces cometen. Cuando yo les pido que, por ejemplo, hagan una conversión de kilojoules, kilogramos, grados centígrados, no sé, se me ocurre a calorías, libras, grados centígrados. La conversión tiene que ser de un delta de grados centígrados a un delta de grados Fahrenheit, porque repito, formalmente las unidades detrás de esta capacidad calorífica reflejan diferencia de temperaturas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hagan esta conversión, es que ustedes ponen 9/5 de grados Fahrenheit por grados centígrados más 22 para hacer la conversión, sino que tiene que ser de un delta al otro, 1.8. ¿Sí? Pero no me Tengan acuerdo si es que precaución, un grado tengan centígrado precaución. es igual a 1.8. A pesar de que muchas de las veces les explico eso en la primera clase, tomo una prueba, una lección, sorpresa. Empiezan a hacer conversiones de una escala de temperatura a la otra, cuando realmente es de un delta de temperaturas en una escala hacia un delta de temperaturas en otra escala. ¿Por qué? Porque, repito, realmente es un diferencial de temperatura. Ahora vamos, capacidad conductividad térmica. ¿Qué unidades tenemos? Igual, no sé qué. Igual, refleja energía. ¿Qué más? Revisen, vean, busquen la capacidad o la conductividad térmica del agua y veamos qué unidades tiene esa conductividad térmica para que veamos o hagamos de este análisis dimensional. Había dicho, ¿no? Hay una energía, sí. También, pero Igual aquí va a estar presente una diferencia de temperaturas porque igual la lógica tiene que ver con una energía para modificar un cambio de 1 grado de temperaturas. Y van a darse cuenta que está también una unidad de longitud que más me falta. nada, ¿no? Si se les hace fácil, difícil, perdón, recuerden la ley más fácil. 20. Esto recuerden que tiene que unidades de energía, unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia. Este gradiente es delta de temperatura 20. y esto es, y sacamos las unidades de velocidad. ¿Se dan cuenta que se me cancela esto? La conductividad térmica tiene unidades de qué? Energía, unidad de tiempo, longitud, diferencia de temperaturas. Ahora veamos finalmente qué unidades tenemos detrás de la relación entre conductividad térmica con capacidad calorífica. Se nos va la energía. Se nos va la masa. Se nos va la diferencia de temperaturas. Y nos queda que
longitud al cuadrado. Aquí también veo que la relación entre conductividad técnica y densidad tiene unidades de longitud al Es una cuadrado. buena decisión venir acá. Entonces. Y claro, ustedes ya se van dando cuenta de la similitud que pretendo que ustedes. Ahora hagamos lo mismo a nivel de la relación entre viscosidad y densidad. La densidad nuevamente es A esto, masa por unidad de volumen. La viscosidad, ustedes pueden sacar sus unidades y van a darse cuenta que es masa sobre longitud. eso lo cambiamos hasta aquí. Se me cancela la masa y nuevamente la relación entre viscosidad y densidad ha tenido unidades. Ustedes se dan cuenta, a pesar de que estas ecuaciones reflejen fenómenos diferentes, presentan similitudes en su planteamiento. Pero la similitud más notable es que cuando yo reescribo las ecuaciones de forma tal que modifico los gradientes para que reflejen cambio de concentración de la propiedad respecto de la posición, resulta que el coeficiente de proporcionalidad tiene exactamente las mismas unidades. Longitud al cuadrado por unidad. ¿Sí? Es por eso que tal vez a veces la relación entre viscosidad y densidad se conoce con el nombre de viscosidad cinemática, pero también a veces la llaman como coeficiente de difusividad de cantidad de movimiento. Esta relación entre conducción térmica, capacidad calorífica y densidad se conoce con el nombre de coeficiente de difusividad térmico. Y obviamente esto se conoce con el nombre de coeficiente de difusividad. ¿Sí? Entonces, estas similitudes, chicos, son las que realmente a mí muchas de las veces me permite disminuir la complejidad en cuanto al tratamiento de los